Hola, ¿cómo están? Hoy continuamos nuestro estudio del teorema de Tales y vamos a involucrar también figuras semejantes, así que vamos a hablar de eso en el video. Primero, recordarles a ustedes el teorema. ¿Qué decía el teorema? Si teníamos dos rectas, como allí las rectas M y N, y las intersectábamos por un conjunto de rectas paralelas, ahí marcadas en rojo, la recta R, S, T, entonces los segmentos formados en una de las rectas, por ejemplo, la recta M, los segmentos AB y BC, son proporcionales a los segmentos de la otra recta, de la recta n, los segmentos de E y F. ¿Y cómo sabíamos lo de las proporciones? Haciendo la división en la razón entre las medidas. Por ejemplo, la recta M, la división AB entre BC, los segmentos AB y BC, las medidas las dividíamos y nos tenía que dar el mismo resultado que si dividíamos las medidas de los segmentos de E y F. Muy bien, eso lo vimos en el video pasado, pero ¿para qué sirve? Y hoy vamos a ver una aplicación práctica, y bueno, sin más, vamos directamente a ella. ¿Qué pasa cuando un profesor de matemática de repente va a un bosque a distenderse, un parque, muy arbolado, de repente se hace preguntas, por ejemplo, ¿cuánto medirá aquel árbol tan inmenso, tan alto? Y bueno, el teorema de Tales nos puede venir a ayudar. Por eso aparece Tales ahí y nos dice, usando mi teorema puedes calcular la altura del árbol, pero primero será inconveniente repasar algo sobre figuras semejantes. Así que vamos a hacerle caso a Tales. Vamos a ver entonces qué es eso de figuras semejantes y después vamos a calcular la altura del árbol. Bueno, ¿cuál es la idea central que debemos tener de las figuras? Figuras que tienen la misma forma, aunque cambie el tamaño. Esas son las figuras semejantes, ¿sí? Tienen la misma forma, una puede ser más grande, otra más chica. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos, esos dos triángulos rojos. Obviamente, el de abajo es más grande y el de arriba es más chiquito, pero tienen la misma forma, por lo tanto son semejantes. Ahí tenemos dos rectángulos, el de abajo en este caso es más chiquito, el de arriba es más grande, pero son semejantes, tienen la misma forma. A ver, acá, dos paralelogramos. El de arriba es más chiquito, el de abajo más grande, pero tienen la misma forma, son semejantes y vamos pero estos no son semejantes, de ahí hay algo que está mal. Si ustedes se fijan, el de arriba es más grande que el de abajo, pero es mucho más alargado también. Entonces, no tiene la misma forma, no es un buen ejemplo de figura, y esos no son figuras semejantes. Ahora, estaría bueno tener un criterio. Bueno, justamente vamos a la sala de matemática, el profesor aparece ahí y les dice, bueno, ¿cómo saber si dos figuras son semejantes? Y bueno, no nos podemos dejar engañar por los sentidos, la vista, más o menos a ojo, a ver si son o no semejantes. No, lo vamos a dejar a las cuentas, vamos a ver si las medidas de los lados de esas figuras son proporcionales. ¿Está? Es decir, vamos con una división, en realidad con dos, vamos a poder definir si son o no semejantes y vamos a ver un par de ejemplos. Aquí tenemos, vamos, la idea es averiguar si las figuras son o no semejantes y aparecen dos rectángulos. Uno más chiquito celeste y uno más grande lila. Entonces, bueno, pero no es a ojo, no voy a decir si son semejantes mirándolos. Voy a tomar las medidas y vamos a ver entonces qué hacemos con eso. Por ejemplo, aquí el rectángulo chiquito tiene una altura de 5 centímetros y una base de 8. ¿Sí? Y el lila, que es más grande, tiene una base de 12 centímetros y una altura de 7,5 centímetros. ¿Qué hay que hacer? Y bueno, debemos revisar que la medida de los lados resulten proporcionales. Es decir, tenemos que hacer la división entre las medidas del rectángulo chico, 8 y 5, y entre las medidas del rectángulo grande, 12 y 7,5. Vamos a hacer eso, entonces calculamos la razón entre las medidas, 8 dividido 5, 12 dividido 7,5, recordemos, 8 y 5 eran las medidas del rectángulo chiquito y 12 y 7,5 eran las medidas del rectángulo grande. Así que calculadora en mano, hacemos 8 dividido 5, nos da como resultado 1,6. 12 dividido 7,5 nos da como resultado 1,6. Es decir, mantienen la misma proporción. ¿Sí? Por lo tanto, los rectángulos son semejantes, todo bien. Podemos verificar que además de aparentar tener la misma forma, los lados mantienen la misma proporción, entonces sí son semejantes. Otro ejemplo.
nuevamente aparecen dos figuras, en este caso dos triángulos, uno más chiquito anaranjado, uno más grande verde, pero vuelvo a decir, no nos dejemos engañar por lo que pareciera, así a simple vista. No, vamos a las medidas. El triángulo anaranjado tiene una altura de 4 centímetros y una base de 7. Y el grande, el verde, una base de 10 centímetros y una altura de 6. Nuevamente, ¿qué tenemos que hacer? Revisar que las medidas de los lados resulten o no proporcionales. Es decir, hacer la división. Recordemos entonces la razón entre la medida de los lados, 7 y 4, que eran las medidas del triángulo anaranjado, y 16, que eran las medidas del triángulo verde. Bueno, nuevamente, calculadora en mano. 7 dividido 4, 1,75. 10 dividido 6, 1,6, 6 en realidad infinito, 6, 6, 6, 6. Por lo tanto, acá pasa algo distinto. El resultado no es el mismo. Así que no mantienen la misma proporción. Entonces los triángulos estos, el anaranjado y el verde que veíamos al comienzo, no son semejantes. ¿Está? Ahí tenemos un criterio de semejanza de figura. ¿Sí? Bueno, ahora sí que ya vimos esto, y que vimos que no son semejantes, vamos a ver que las figuras semejantes nos van a servir para calcular la altura del arco. Bueno, volvemos a la situación, estaba el profe de matemática mirando el árbol y diciendo, ¿cuánto medirá este árbol? Y la idea va a ser medir las sombras. La sombra del profesor de matemática, que es de 125 centímetros, y la sombra del árbol, que es de 300 centímetros. Pero no con esto no sabemos la altura del árbol. Pero bueno, vamos a reflexionar un poquito. ¿Por qué hay sombras? Y porque está el sol. Y los rayos del sol, que llegan de forma paralela a la Tierra, y ahí empieza a aparecerse el teorema de Tales, son los que generan esas sombras. Y yo no sé si lo ven ahí, pero ya están apareciendo dos triángulos semejantes. Ahí los pusimos. Uno, chiquito, cuya base es mi sombra, 125 centímetros, y cuya altura es la altura mía, la del profesor de matemática, 175 centímetros. Y otro, cuya base son las sombras del árbol, que son de 300 centímetros, y cuya altura es la altura del árbol. Así que tenemos dos triángulos que tienen que ser semejantes. Así que bueno, esto nos va a servir, lo que veníamos viendo de figuras semejantes, para calcular la altura del árbol. Volvamos a los triángulos y ya nos olvidamos del profesor de matemática y del árbol, y lo que tenemos son dos triángulos que queremos nosotros que sean semejantes, es decir, que sus lados sean proporcionales. Así que tenemos que resolver la ecuación 175 entre 125, que son las medidas del triángulo chiquito, es igual a x sobre 300, que son las medidas del triángulo grande. Altura sobre la base, siempre. Y bueno, este tipo de ecuaciones las venimos resolviendo en las últimas clases. Tenemos que multiplicar los extremos, en este caso 125 por x y 175 por 300. Bueno, las cuentas, ustedes las revisan, pues vamos a hacer como si usáramos calculadora, ¿verdad? 175 por 300 da 52.500. Lo único que hicimos fue multiplicar. Y ahora lo que vamos a hacer es dividir 52.500 entre 125, y ahí vamos a encontrar el valor de x. Obviamente ustedes miran cuentas complicadas, pero con la calculadora las hacemos. X es igual a 420. Por lo tanto, bueno, la altura del árbol era 420 centímetros, o lo que es lo mismo, 4,2 o 4 metros con 20 centímetros. ¿Sí? Y bueno, ahí aparece Tales nuevamente, que nos dice, con esta misma idea, calculé la altura de la Gran Pirámide. Y bueno, para eso sirve el teorema de Tales. Midiendo la sombra de cualquier objeto, podemos calcular su altura, no importa el tamaño que tenga, y no importa si no tenemos metros, centímetros, lo podemos usar. Es una aplicación práctica del teorema de Tales. Pero bueno, todavía no terminamos, seguimos en el futuro con un nuevo video de Tales. Por hoy dejamos acá. Hasta luego. Chao.